Ion se sentía atrapado en un túnel sin salida. Su vida se había desmoronado como un castillo de naipes. Había perdido su trabajo, su matrimonio y su autoestima. La palabra resiliencia no significaba nada para él. Solo quería rendirse y desaparecer. Pero en el fondo de su alma, una pequeña llama seguía ardiendo. Había sido un empresario exitoso, admirado por todos. Pero una crisis económica lo arruinó todo. Su empresa quebró, su esposa lo dejó y sus amigos lo abandonaron. Se encerró en su casa, evitando el contacto con el mundo. Las noches eran interminables y los días, grises. Se sentía solo, triste y sin esperanza. Pero fue en ese momento cuando descubrió el inmenso poder de la resiliencia. Un día, decidió salir de su caparazón y enfrentar la realidad. Se dio cuenta de que tenía que luchar por su futuro. Al principio, fue difícil. Sus intentos por encontrar un nuevo trabajo eran infructuosos. Sus habilidades estaban desactualizadas. Su confianza estaba por los suelos. Pero poco a poco, fue ganando terreno. Se propuso mejorar su currículum, aprender nuevas cosas y resistir el fracaso. Su resiliencia empezó a crecer. Pero el verdadero reto llegó cuando su hijo enfermó gravemente. Ion sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su hijo era lo único que le quedaba. ¿Cómo iba a afrontar esta situación? Pero en lugar de derrumbarse, se aferró a la resiliencia con más fuerza. Cada día en el hospital era una batalla, pero también una oportunidad. Ion se dio cuenta de que, a pesar de la adversidad, podía encontrar fuerza en el amor y el apoyo de su familia. Después de varios meses de lucha y esfuerzo, Ion recibió una buena noticia. Su hijo se había recuperado de su enfermedad y podía volver a casa. Ion sintió una alegría inmensa y una gratitud infinita. Abrazó a su hijo con fuerza y le dijo que lo amaba. Su hijo le sonrió y le dijo que él también lo amaba y que estaba orgulloso de él. Ion se dio cuenta de que ese era el momento de cambiar su vida. No quería seguir siendo una víctima de las circunstancias, sino un protagonista de su destino. Decidió dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Se propuso encontrar un nuevo trabajo, un nuevo hogar y una nueva ilusión. Buscó en internet y encontró una oferta de trabajo que le llamó la atención. Se trataba de una empresa que se dedicaba a la formación y el coaching en temas de desarrollo personal y motivación. Ion pensó que era una oportunidad perfecta para él, ya que tenía experiencia y conocimientos en ese campo. Además, le apasionaba ayudar a los demás a superar sus problemas y a alcanzar sus sueños. Se postuló al trabajo y envió su currículum. Al día siguiente, recibió una llamada de la empresa. Le dijeron que les había gustado su perfil y que querían hacerle una entrevista. Ion se puso nervioso, pero también emocionado. Se preparó lo mejor que pudo y se presentó a la cita. La entrevista fue un éxito. Ion impresionó a los entrevistadores con su historia, su actitud y su carisma. Le dijeron que era el candidato ideal para el puesto y que lo contrataban. Ion no podía creerlo. Se sintió feliz y agradecido. Le dieron la bienvenida al equipo y le dijeron que empezaría al día siguiente. Ion salió de la entrevista con una sonrisa en la cara. Se sentía como si hubiera ganado la lotería. Llamó a su hijo y le contó la buena noticia. Su hijo se alegró mucho y le felicitó. Le dijo que estaba seguro de que lo haría muy bien y que estaba deseando verlo. Ion se fue a casa con una nueva energía y una nueva esperanza. Se dio cuenta de que su vida había dado un giro inesperado, pero maravilloso. Se dio cuenta de que la resiliencia le había ayudado a superar las dificultades y a transformar su vida. Se dio cuenta de que la resiliencia era el poder que todos tenemos para adaptarnos y superar las adversidades. Se dio cuenta de que la resiliencia era el poder que lo había llevado a redescubrirse y a abrazar la vida con una valentía renovada. La historia de Ion es un ejemplo de cómo la resiliencia nos puede ayudar a superar las dificultades y a transformar nuestra vida. La resiliencia no es algo que se tenga o no se tenga, sino que se puede aprender y practicar. Todos podemos ser resilientes si seguimos estos 5 consejos. Primero, acepta la realidad, reconoce lo que te ha pasado, sin negarlo ni minimizarlo. No te culpes ni te victimices, sino asume tu responsabilidad y busca soluciones. Segundo, busca el apoyo, no te aísles ni te encierres en ti mismo. Busca la ayuda de profesionales, familiares, amigos o grupos de apoyo que te escuchen, te orienten y te acompañen. Tercero, cultiva el optimismo, enfócate en lo positivo, en lo que puedes hacer y en lo que puedes mejorar. Ten fe en ti mismo y en tus posibilidades. Confía en que las cosas pueden cambiar y que puedes ser feliz.
Cuarto, aprende de la experiencia. Reflexiona sobre lo que te ha pasado, lo que has aprendido y lo que puedes cambiar. No te quedes estancado en el pasado, sino mira hacia el futuro. Busca nuevas metas, proyectos y sueños que te ilusionen y te motiven. Quinto, cuida de ti mismo. Respeta tus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Aliméntate bien, haz ejercicio, duerme lo suficiente, medita, relájate, diviértete. Haz lo que te gusta y te hace sentir bien. La resiliencia es el poder que todos tenemos para adaptarnos y superar las adversidades. Es una habilidad que se puede aprender y desarrollar, y que nos ayuda a crecer y a mejorar nuestra vida. No importa lo que te haya pasado, lo que importa es cómo lo afrontas y cómo lo superas. Recuerda la historia de John y sigue sus consejos. Sé resiliente y transforma tu vida con inspiración.